Hola, Dios te bendiga, pueblo de Dios. En el nombre de nuestro Padre Jesucristo, sé bendecido. En esta hermosa hora, linda hora, te traemos una bonita palabra de parte del Espíritu Santo y de parte del Ministerio Evangelio del Reino de Dios. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, sé bendecido en el nombre de Jesucristo. Hermano, hermana, amigo, amiga, tú que nos escuchas en esta linda hora, te quiero compartir una palabra de parte de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21 al 24. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús, nuestro Padre Jesucristo nos está diciendo en su palabra, en el Evangelio de San Juan 14, 21, nos dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Es la palabra de Dios. La Biblia es el mandamiento de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Claro, sabemos que están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, pero también toda la escritura, toda la palabra de Dios, si usted lo analiza, lo medita, es los mandamientos de Dios. O sea, la Biblia es el maná que vino del cielo y lo trajo nuestro Padre Jesucristo. ¿Qué quiere decir, hermano, hermana, iglesia de nuestro Padre Jesucristo? Que si usted y yo leemos la Biblia, la guardamos en nuestro corazón y la ponemos en práctica y por obra, estamos practicando la obediencia hacia nuestro Padre, Jehová Dios de los ejércitos, Padre de nuestro Padre Jesucristo y el Espíritu Santo. Y Jesús de Nazaret, nuestro Padre, Salvador y Rey, nos dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, es la palabra de Dios. Si usted, hermano, hermana, guarda la palabra de Dios en su corazón, la pone en práctica como la Biblia nos enseña más adelante en otros versículos de la Biblia, usted está practicando obediencia hacia nuestro Padre Jesucristo. ¿Por qué? Porque al obedecer usted la palabra de Dios, usted le está demostrando a nuestro Padre Jesucristo que usted lo ama. Ahora dice más adelante: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice Jesús: el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y cómo usted le va a demostrar que ama a nuestro Padre Jesucristo? Al poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Porque usted, al poner en práctica la palabra de Dios en su vida, usted está obedeciendo a la palabra de Dios. Así es como usted demuestra a nuestro Padre Jesucristo que lo ama. Porque las personas que no aman a nuestro Padre Jesucristo no obedecen a la palabra de Dios, no la leen, no la obedecen y no conocen a Jesucristo. Pero más si usted obedece la palabra de Dios, usted así le está demostrando a nuestro Padre Jesucristo que lo ama, porque la obedece, la guarda en su corazón,
la pone en práctica, entonces nuestro Padre Jesucristo se le manifestará a usted. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos dice que el Padre nos amará y también Jesucristo nos ama y el Espíritu Santo, porque estamos siendo hijos obedientes a Dios por medio de su palabra, porque no solamente la leemos, sino que la ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana y la obedecemos. Es así como usted, hermano, hermana, le demuestra a Dios que usted verdaderamente lo ama, obedeciendo a Dios. Ahora, aquí más adelante nos dice, un discípulo de nuestro Padre Jesucristo le dijo, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir? Que usted, hermano, hermana, hoy usted ya es hija de Dios, somos hijos de Dios. Jesucristo se nos manifiesta a nosotros porque nosotros le amamos a Él cuando obedecemos su palabra, la ponemos en práctica. ¿Y por qué no al mundo? Porque el mundo no ama a Jesús, porque no obedece a la palabra de Dios. El mundo desobedece la palabra de Dios porque no la vive, no la lee, no la pone en práctica. Entonces están siendo desobedientes a la palabra de Dios. Porque la palabra que Jesucristo nos vino a predicar es la misma palabra que el Padre le dio a nuestro Padre Jesucristo para traerla a nosotros. Hoy nosotros, por su amor y su gracia y su misericordia, somos hijos de Dios. Ese es un privilegio grande que Él nos da. Ahora dice más adelante, respondió Jesús y le respondió Jesús al discípulo Judas, no al Iscariote, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Acá el versículo 24 nos dice, el que no me ama no guarda mis palabras. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 24, mismo Padre Jesucristo está diciendo, el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cuáles palabras? ¿A qué palabras se refería nuestro Padre Jesucristo? A la Santa Biblia, a la Biblia. Porque la Escritura dice que es inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, que es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, esa es la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios es la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Usted, hermano, tiene que amar a Dios obedeciendo a la palabra de Dios y poniéndola en práctica en su vida. Es así como usted y yo demostramos que amamos a Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, el Padre nos va a amar, Jesús nos amará y se manifestará con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a estar solos. Él nos va a ayudar a que nosotros podamos cada día poder cumplir la palabra de Dios aquí en la tierra, en nuestra vida, y ponerla en práctica y obedecerla. Entonces, hermano, dice, y el que no ama a Dios no guarda mis palabras. ¿Qué quiere decir? La gente que está en el mundo, que no conoce aún a Dios, no ama a Dios porque no vive y no guarda la palabra de Dios, porque ellos la rechazan. Pero en algún día Dios tiene misericordia de ellos y Dios los alcanzará. Algún día Dios los alcanzará a los que no conocen a Jesucristo. Entonces, Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando. No rechaces la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios, porque así es la forma que tú demuestras en tu corazón que amas a Dios y le obedeces. Porque se trata de la obediencia. Dios te bendiga. Se despide tu hermano en Cristo, David Hernández Zavala, Ministerio Evangelio del Reino de Dios. Dios los bendiga, hermano, hermana. Y esta palabra ha sido de parte del Espíritu Santo. Bendiciones en el amor de Cristo, y que sea nuestro Padre Jesucristo ayudándonos y ayudándoles a ustedes a obedecer y a cumplir y poner en práctica la palabra de Dios.